Estamos con el licenciado Adolfo L'Oreal, psicólogo, psicoanalista y profesor de la universidad. ¿Cómo estás, Adolfo? Bienvenido nuevamente. Hola, Renata, a la audiencia. Un gusto que estés Gracias. con nosotros. Bueno, ya llevamos varios encuentros. Y me encantan, te digo, y a la gente también. ¿Sí? Bastantes preguntas que tienen que ver con la vida, ¿no? Como siempre hablamos, los problemas que nos hacen sentir identificados a todos, ¿no? Vamos a comenzar ya con la primera. Sí, la verdad que hizo ruido el programa. Hizo ruido. Sí, pasa que por ahí andas por la vida, también uno anda por la vida y la calle, a veces en el consejo, a veces en el consultorio, a veces en el supermercado, y entonces la gente dice, pero ¿sabe que yo quería hacer esa pregunta? Cuando usted respondió tal cosa, yo estaba justo en esa semana. Claro. Pero era un poco esto que yo te decía en algún momento, la magia de lo que ustedes hacen, de esto de la televisión, de alguna manera de meterse en la casa del otro, y nosotros estamos conversando acá y entramos en la casa de alguien que le pasan cosas y que de alguna manera a veces, o lo que uno intenta con estos encuentros es poder decir algo bueno, que al otro le sirva, que valga la pena, que abra una idea nueva. Y que nos haga sentir que no estamos solos, ¿no? Dale. Que no estamos solos en la vida. Primero, el tema de los grupos de WhatsApp de las mamis de la escuela, ¿no? Eso de llegar y que tiene el nene de tarea, mi nene no llegó a copiar, y que las madres se pongan a hacer las tareas de los chicos. Desde el punto de vista, primero, de las madres y segundo, de los niños, ¿no? Porque esto conlleva todo un problema de que los niños no tienen la libertad o el crecimiento o bueno, si no copió la tarea, que se haga cargo, no sé, a ver, un licenciado que nos explique a las mamás de los grupos de WhatsApp. A ver, le recordamos a la gente que hemos decidido, digamos, de alguna manera, un poco por pedido mío, yo prefería esto que ocurre, que es que vos me pongas al aire la pregunta y que yo pueda de alguna... ¿Para qué? Para no darle a todo un carácter, digamos, tan teórico. Vos me haces una pregunta y yo tengo toda la semana para pensarla, e inevitablemente yo me pongo a teorizar y empiezo, y entonces sale muy duro. Acá entonces todo, me parece que está bueno, pero hoy me sorprendiste. Hoy te sorprendí. Debo decir con que la pregunta, de sobremanera. Porque están los grupos de WhatsApp. Sí, entiendo perfectamente. A full. Y el tema de los grupos de las mamás, ni bien llegan los nenes de la escuela, ya están, ¿qué hizo, qué no copió? Está bien cuando tu hijo falta, que bueno, pero no llegó a copiar, no llegó. Y después tenés por el otro lado los profesores diciendo, no, dejen a los chicos crecer, en nuestra época no había WhatsApp. Y cuando yo no copiaba la tarea, y tenía que enfrentar la consecuencia, que así te pasa en la vida. Yo, este tema que nos propone Mariana, que envió esta pregunta, yo lo tomaría en tres términos. Me parece que hay tres, dentro de lo que ella plantea, me parece que hay como tres cuestiones a analizar. Bien. Una es el uso de la tecnología. Sí. Y hasta dónde la tecnología sirve para mejorar la vida de las personas, o hay un punto donde el uso del instrumento, el uso de la herramienta pasa a ser un consumo de algo, ¿no? Terminamos consumiendo, terminamos usando algo que en realidad no mejora en nada la vida de las personas. Bien. ¿Sí? Entonces digo, una es el uso de la herramienta, y de esa misma manera digo, bueno, podemos comparar ahí con qué pasa con el capitalismo salvaje, digo, qué pasa cuando uno se ve compelido a consumir, a usar algo y decir, pero ¿y esto qué deja? Claro, digo, ¿es necesario salir de día por medio de shopping, entre comillas, y comprar lo que después termina siendo inútil? Bueno, en ese sentido digo, ¿hasta dónde los mismos humanos no creamos una cantidad de herramientas solo para ser de alguna manera imbéciles útiles al servicio de una sociedad de consumo? Porque en realidad el elemento no está aportando, al menos en el sentido de un crecimiento intelectual, de la comunicación. No tengo la menor duda que el uso de los celulares, que la tecnología ha permitido que alguien en cualquier extremo del mundo se pueda conectar, comunicar con otro, hasta verlo, es maravilloso. Pero ¿hasta qué punto es el uso de esto, o dónde eso se pasa de revoluciones y empieza a producirnos una involución? Ahí tenemos para otro tema, eso que vos decís, que después te dejas de relacionar. Bien, ¿no? Por eso digo, ahí sería en contra de la comunicación. Ese es un punto, cómo usamos la tecnología. La segunda cuestión tiene que ver con qué significa para un hijo aprender, qué significa el acto educativo, digo, dónde educamos, dónde formamos al otro para que se genere
un sujeto de pensamiento, de afecto y básicamente de juicio crítico. Bien. ¿No? Entonces me parece que esto es el hecho de educar. Un niño va a la escuela para aprender ciertas ciencias, ciertas disciplinas formales, pero básicamente todo lo que hace en la escuela lo que genera es procesos de socialización, él se vincula a otros y él entra al hecho de aprendizaje, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que es un proceso que debe transitar el niño. Entonces digo, cuando vos me planteás que es el grupo de mamás las que termina haciendo la tarea, digo, me parece que de alguna manera hay el instrumento, ese elemento, mete a la madre de alguna manera en la escuela, y cuidado que no signifique un correr al hijo del lugar donde debiera estar él. Claro, porque eso es a veces lo que se ve y lo que pregunta Mariana, ¿hasta qué punto? Porque una cosa es ayudar, bueno, faltó para que no se atrase, pero no copió, no estar tan pendiente todos los días de qué hizo o no, o si llegó a copiar o no, ¿es sano para el niño? En verdad yo creo que la tarea de aprender, al menos el aprendizaje formal, el aprendizaje de escuela, sería bueno que fuera en relación entre los niños y sus maestros. Y me parece que el padre tiene que estar atrás acompañando, ¿sí? Acompañando, estimulando, pero creo que sería maravilloso que el acto de aprender formal en la escolaridad fuera en una relación entre el niño y su docente, claro, sí. Que no esté tan mediado, digamos, por la familia, salvo cuando la familia es necesaria, claro. Como cuando ocurre algo y la familia debe ser parte de la escuela. Cuando ocurre algo, quiero decir, cuando hay un síntoma en el niño, cuando hay un problema de adaptación, cuando hay un problema de aprendizaje. Entonces, sin duda, tiene que estar ahí la familia acompañando. Bien. Más luego, en el habitual, es tarea del niño. Y esto también tiene que ver con la adquisición de otras habilidades, como por ejemplo la responsabilidad. ¿Sí? Claro. El sentido del deber, la responsabilidad, el cumplimiento, el sostenimiento de la palabra, el vínculo con pares y con docentes. Claro. Y me parece que ahí el padre debe quedar, diría, como en reserva, o como, bueno, como lugar de apuntalamiento, pero no en ese rol tan activo. La tercera cuestión que me gustaría, te digo, primero me hace pensar en el uso de las herramientas y a veces un uso de herramientas excesivo y nocivo, de la tecnología en este caso, excesivo y nocivo. 2, poder diferenciar cuál es la tarea del niño y qué es lo que el padre hace en contribución al desarrollo del niño o donde el padre entra a inhibir el desarrollo. Sí. Para hacer una comparación sería, el niño ya está en edad de poder cruzar una calle solo, o el niño está en edad de poder tomar un colectivo y sin embargo el padre lo sigue llevando de la mano. Claro. Vale decir que de alguna manera el padre no permite el despegue, no permite ese crecimiento. Y el tercer punto que me hace pensar la pregunta que nos hace Mariana, tiene que ver con qué le pasa a algunos adultos que a veces tienen cierta dificultad también para encontrar un lugar propio, claro. Y entonces el hijo pasa a ser un poco una excusa. Entonces digo, ¿son los niños los que necesitan, digamos, que los papás estén haciendo esto, o son los papás que necesitaban una buena excusa para poder encontrarse en algún lado? Sí, sí. Entonces digo, me hace pensar en estos tres elementos, ¿no? La pregunta en esas tres cuestiones: poder dimensionar, poder poner un límite al uso de determinados instrumentos, donde entonces verdaderamente nosotros usemos el instrumento, usemos la tecnología para mejorar la calidad de vida y no para transformarnos en unos consumidores de algo que en realidad no nos beneficia en nada, ni nos mejora, ni nos hace crecer en nada. 2, poder establecer también cierto contorno, cierto cauce, ciertos límites entre cuál es el lugar del niño y dónde, porque el niño estamos hablando en general, no es lo mismo el niño de 5 años que el niño de 16. Ni hablar. Entonces, bueno, por supuesto que a medida que pasan los años... Adolfo, la frustración del niño de no haber completado la tarea o llevar una tarea incompleta no lo hace aprender, o sea, se frustra una vez, 2, 3, a la cuarta ya completó la tarea o la pidió porque lo tuvo que aprender después de tantos retos. ¿Eso no es lo que se tiene que lograr? Yo lo pensaría más que como acto de frustración, lo pensaría más como sentido de responsabilidad. Claro. Digo, me parece que es una tarea que le compete a él. Entonces esto es como, bueno, si este es tu lugar y a vos te compete ese micrófono y de pronto viene alguien, irrumpe y toma cartas allí, vos quedás desplazada, entonces que vos quedás fuera del lugar que a vos te corresponde, con lo cual
me parece que los dos términos quedan desubicados. El otro queda en un lugar que no le corresponde y vos quedás fuera. Alguien invade y alguien queda excluido. Entonces esto atenta, digamos, iría en contra de lo que uno supone como la búsqueda, en el mejor caso ideal, de la relación padres-hijos, del lugar del hijo como sujeto en crecimiento y del lugar del padre, bueno, un poco tomando la figura de esas palomas que hacen volar al hijo, no lo hacen crecer. Nos cuesta como padres. Bueno, pero me parece que es una pregunta muy rica que de alguna manera nos permite pensar esto, ¿no? Cómo usamos la tecnología y cómo la tecnología también modifica las relaciones padres-hijos, donde el padre tiene que seguir otorgando lugar de crecimiento en la responsabilidad, en el sentido del deber, en esto que vos decís, bueno, cómo mediar la frustración. Si hay una frustración, y sí, ahí el padre tiene que estar calmando, explicando que también la vida tiene que ver por momentos con el reconocimiento de un error, con la aceptación de un fracaso, y sobre eso uno vuelve a intentarlo. Bien, bueno. Y también que los papás puedan pensar en el lugar de ellos. En el lugar de ellos. No digo esto, cómo se encuentran con otros, cómo sus lazos sociales. También convengamos que a veces la vida de muchas mujeres, sobre todo, ¿no? Que es la que queda más al cuidado de los hijos, también muchas veces queda como muy circunscripta, muy limitada. ¿No? Entonces vos ves que muchos papás de alguna manera pasan a vivir una vida muy a través de ese hijo, la vida social, la vida amplia del padre. Entonces yo diría, bueno, también hay que tener cuidado de que el padre, la madre, tiene que tener también un lugar de vida propia fuera de esa función. Creo que somos un montón de funciones, somos hermanos, somos hijos, somos pareja, somos padres, somos amigos, y me parece que la vida yo la veo a veces como, creo que lo charlamos en alguna oportunidad contigo, como esos platitos que uno tiene que ir haciendo equilibrios para que se mantengan todos en funcionamiento. ¿Viste? Esos ahí tenemos otro programa. Entonces ahí es llevar la pareja, llevar la amistad, llevar la maternidad, y bueno, y tratar de que ninguno de esos platillos se caiga. Uy, ahí me salen miles de preguntas, pero lo vamos a dejar para otro programa. Vamos a ir con otra pregunta. Con todos los aumentos, luz, gas, los sueldos que no alcanzan, la gente que empieza a ver casi todo mal, empiezan a venir el tema de las depresiones. ¿Cómo hacer, no? Nos pregunta Mónica. ¿Cómo hacer para no caer en una depresión, para poder llevar estos problemas que los tenemos todos, ¿no? Pero que en algunos casos por ahí es peor, y bueno, y hace que uno se deprima a tal punto de ya está, no me importa nada, no me levanto de la cama, me sobrepasaron los problemas. Sí, yo creo que ahí, a ver, sería vivir fuera de la realidad si yo no reconociera, digamos, que la Argentina está transitando un momento complejo, ¿sí?, en términos económicos, y que esto implica, digamos, para las familias un estado de atención y para muchos un estado de ajuste. ¿Sí? Digo, todos los días escuchamos en todos los noticieros, incluso en informes de universidades, algunos informes que empiezan a producirse estadísticamente sobre el estado de muchas instituciones y el déficit que hay en varias materias, tanto en materia de salud como en materia económica en general. Entonces no alcanzan los insumos ni los sueldos para los hospitales, y tenemos paros de médicos, ¿sí? No alcanzan los insumos para las escuelas, ¿sí?, donde los docentes a veces trabajan en condiciones hacen que no magia, son, los docentes y los alumnos hacen magia para sostenerse en ese lugar, y a veces incluso no precisamente la capital o provincia de Buenos Aires, no hay otros lugares del país que lo hemos visto en estados, digamos, bastante penosos. Entonces sería ser un ignorante o un necio no reconocer que es cierto que la situación económica está compleja y que de alguna manera, digamos, obliga a cada argentino y a cada miembro de familia de algún modo estar atento a sus gastos y tal vez hacer algunos recortes. Esto es real. Más luego, a mí me parece, y teniendo ya unos cuantos años, ¿no?, me parece que el argentino tiene por naturaleza un tono melancólico, ¿no?, un tono triste, un tono donde siempre tenemos esta cosa casi del tango, ¿no?, esta cosa melancólica del tango, ¿no? A diferencia, por ejemplo, vos ves pueblos como el pueblo brasilero, ¿sí?,
que también pasa por problemas económicos terribles y también sale a la calle y también denuncia corrupción y también denuncia años donde no se hicieron las cosas que se debían hacer, y esto lo paga el pueblo que pagó impuestos y que no recibió los servicios que necesitaba. Y sin embargo, a menudo lo hacen cantando. Yo he charlado mucho con brasileños, he tenido la ocasión de estar por diferentes razones muchas veces en Brasil, incluso hace muchos años atrás, no en las coyunturas actuales. Y a ver, preguntar, pero ¿cómo puede ser que ustedes en situaciones tan complicadas mantengan siempre esta cosa del humor, de la alegría? De la alegría. Y ellos en varias oportunidades se han descrito como nosotros estamos hechos de resignación y optimismo. Mirá. Vale decir, resignación y optimismo dice, yo acepto la cosa como es y sobre eso pongo optimismo. Claro. A mí me parece que el argentino tiene todo lo cero de resignación. Tiene una cosa muy, digamos... Cero de optimismo. Y de optimismo muy poco. Entonces, escuchamos que en general van atravesando muchos gobiernos, muchas situaciones, y siempre fue el peor momento, y estamos muy mal, y esto no tiene salida, y estamos en un barco que se hunde. Y entonces digo, me parece que tenemos que moderar la palabra, me parece que tenemos que moderar la idea, y me parece que a veces tenemos que moderar el sentimiento. Digo, no dejo de reconocer que la situación es compleja y que hay gente que la está pasando muy mal y la está pasando muy mal ahora y la pasó muy mal hace unos cuantos años atrás. Digo, esto es real. Más luego, me parece que aun cuando se pasa mal, alguien puede tener una posición positiva, de construcción, de optimismo, o alguien puede tener una posición depresiva, de destrucción, de pesimismo. Claro, destruir. Entonces, cuando plantea la amiga esto y dice, esto casi como en una línea inexorable donde la carencia llevaría a la depresión. Esto es lo que nos da la pregunta. ¿Qué hacemos cuando empiezan a faltar cosas, cuando la situación se hace difícil, para no caer en una depresión? Como si fuera inexorable que cuando a uno le cuesta algo o le falta algo, tiene que caer en depresión. Es una posibilidad. Para alguno, cuando le falta algo o cuando algo le cuesta, cae en depresión. Para otros, cuando algo le falta o algo le cuesta, es una gran motivación. Claro. Entonces yo creo que este momento de la historia argentina, donde podemos ver que en términos económicos, que en términos financieros la situación es crítica, me parece que también es un momento de una gran oportunidad y que de alguna manera sería importante poder hacer del defecto virtud, poder hacer de lo que podría ir hacia la depresión que vaya hacia la construcción, que lo que va a ir al tono pesimista que puede ir a un tono constructivo y optimista, porque si no es la destrucción. No tenemos salida, qué mal, estamos re mal, entonces la única salida es tener todo lo que se desea, y esto no es cierto. También vemos muy a menudo, incluso lo vemos en la clínica quiero decir en las consultas, ¿sí? Lo vemos en la vida, lo vemos en la calle, lo charlamos con gente, se ve incluso en países desarrollados, hay algunas estadísticas de países con un alto nivel de desarrollo económico y que tienen altas tasas de suicidio. Vale decir que no necesariamente el tener todo lo que se quiere garantiza la felicidad. Al contrario, el bienestar. A veces lo que hace es abolir el campo del deseo. Tenés todo lo que querés, ya no podés querer nada, no hay más deseo, produce un aplacamiento, digamos, una opacidad y la falta de... Y a veces precisamente el hecho de decir, no, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir poniéndole lo mejor de nosotros, y genera deseo y genera vida. Bien, eso es lo que tenemos que, sobre todo en las malas, ¿no? En las crisis hay que seguir. La verdad que lo que te estoy diciendo va tanto desde las vidas privadas, pensar qué le pasa a uno cuando le falta algo, desde el insumo, desde el, no sé, cosas para esto, tenemos que controlar la cantidad de luces que tenemos en la casa, o no dejemos las llaves del gas abiertas, no, cosa que también tenemos bastantes malas costumbres también en esto. Yo trabajo en algunas instituciones y la verdad es terrible. En alguna época ocurría, digamos, que llegabas a la universidad a dar una clase y había habido un calefactor prendido ahí durante 20 horas sin que nadie estuviera en el lugar, o llegás a algunas dependencias donde realmente se hace un mal uso. Bueno, entonces me parece que en este sentido podemos hacer, como decía hace un ratito, del defecto virtud, y esto va tanto para las cuestiones macrosociales como para las cuestiones personales. ¿Qué hacemos si algo que vos querías no se da? Y hay que sostener la lucha. Hay que sostener la lucha. Sí, hay que seguir. Bueno, y la última, Adolfo. Fernando,
Habla de preguntas sobre los duelos, ¿no? Los pasos y cuánto tiempo dura un duelo. Él está muy triste. Evidentemente sabe que hay pasos en un duelo, porque si no, no iría tan puntualmente. Y sabe que la tristeza es un paso. Explícanos un poquito a todos cuáles son los pasos y cuánto dura. A ver, en alguna oportunidad conversamos de esto, vamos a ayornar un poquito más aquello que hemos conversado. El duelo es dolor. Duelo quiere decir esto, dolor psíquico. ¿Y cuándo se produce el dolor? El dolor se produce cuando perdemos algo. ¿Sí? Dolor es perder algo, puede ser cualquier cosa. El duelo más claro es cuando vos perdés un ser querido, por fallecimiento o por abandono. Claro. ¿Sí? Ese es un duelo claro. Pero hay otros duelos. Pasan los años y vos te mirás en el espejo y te ves arrugas, y esto también es un duelo. Hay un dolor en relación a un cuerpo que empieza a perderse, ¿sí? A una juventud que empieza a perderse. Esto causa dolor, ¿sí? Una ilusión, el sueño de algo, ¿sí? Esperabas algo para vos y esto no se da, no llega. Un poco se mezcla con la pregunta de recién. Uno desea algunas cosas para uno, ¿sí? Y eso causa dolor. Esos son duelos, todas aquellas cosas que uno de alguna manera da por perdidas. Bien. Había expectativas de llegar a un momento de la vida con determinada situación y llegás a ese momento y eso no se produjo. ¿Sí? Querías tener un hijo y no llegó. Esperabas que el amor durara toda la vida y el amor se interrumpió. Digo, hay muchas situaciones, pero todas esas situaciones, si vos mirás la matriz, siempre remite a un estado de dolor psíquico, te duele el alma, ese dolor emocional, a causa de que de algo que se pierde. Bien, eso que se pierde, como bien dice nuestro amigo, está más o menos estudiado, está más o menos estandarizado, y ese duelo, en términos generales, se dice que lleva lo más brutal de ese duelo entre 6 y 12 meses, ¿sí? 6 y 12, 6 y 18, medio año, año y medio. Pero la verdad que eso es un dato estadístico. Porque es un dato que está en los textos, está en los libros, y en términos generales se piensa que el momento de gran dolor dura más o menos esto. Depende lo que se haya perdido. Pero también depende de la integridad del sujeto. La integridad, quiero decir, la fuerza. Es como pensar cuánto impacta un golpe sobre este escritorio. Y esto depende de dos cuestiones. Depende de la fuerza del puño, pero también depende de la resistencia del objeto. Claro. Entonces, esto es lo mismo. Hay un duelo, hay una pérdida. Esto impacta sobre alguien. La pérdida puede ser brutal, pero impacta de diferentes maneras. Varias mamás perdieron hijos. Y cada una, y alguna después de la pérdida del hijo, no le quedó más remedio que suicidarse. No lo pudo soportar. Y otra queda llena de resentimiento y de rencor, y otra queda con ese dolor, y otra logra reparar y transformar ese dolor, que es un poco lo que conversábamos recién, hacer del defecto virtud, transformar eso en un sentido positivo, y entonces ese dolor lo transforma, no sé, en amor por otros, y pone un comedor en su casa para recibir niños huérfanos. Entonces hace del dolor virtud, y esto no quiere decir que eso no nos acompañe toda la vida. Entonces, técnicamente se habla de estados de duelo de alto impacto, y que esto duraría entre 6 y 18 meses. La realidad es que es muy personal, es estrictamente singular. Pero en un duelo hay enojo, hay tristeza, hay muchos estados de ánimo, ¿no? Lo que pasa es que yo te diría que son como las dos caras de la misma moneda. En general, lo que duele enoja. Sí, claro. Son como las dos caras, en general se dan las dos situaciones simultáneas. Todo aquello que produce un dolor, produce un enojo. En el estado de enojo es más soportable el dolor. En general, cuando uno puede enojarse, esto lo mantiene más armado. Cuando el enojo cae, aparece el dolor más brutal y quedamos más sumergidos en la angustia. Entonces vos fijate, por ejemplo, no sé, fallece alguien y el deudo se enoja con el médico. Entonces, en la medida en que puede estar enojado, esta es la culpa del médico que no lo atendió bien, en la medida que puede sostener este enojo, está más armado. Donde no fue el médico, se iba a morir igual. Esto era, ya no tengo con quién, o como cuando te separás del marido, en la medida que uno puede sostener el enojo, ¿sí? Es un malvado que me hizo esto y me hizo esto, te mantiene más armada. Cuando no hay enojo, uno queda como más expuesto a la angustia, y la angustia no es fácil de llevar, pero a mí me parece que también
aquellos que aprendemos a convivir con la angustia, que sabemos que esto es parte de la existencia y que uno puede tener la angustia en un rinconcito de su alma y del otro lado seguir desplegando vida, me parece que también nos fortalecemos. Me parece que aquellos que sienten que no pueden soportar la angustia quedan como muy debilitados, muy expuestos y por lo tanto a menudo muy asustados, muy temerosos. Claro. No digo, no quiero ni pensar si me llega a pasar tal cosa. No puedo ni pensar, ¿y qué quiere si no puedo ni pensar? Vivir. No puedo vivir. No podés vivir. Digo, entonces de algún modo todos sabemos que a lo largo de la vida, y tal vez cuanto más vivamos, más vamos a vivir, más cosas vamos a adquirir, más vamos a haber hecho este juego de la vida y de haber transitado por esta experiencia mágica y misteriosa que es la vida, pero también más cosas vamos a perder. Digamos, el que vive más tiempo tiene mayores posibilidades de muchos duelos. Bien. Y entonces hay la que integridad, enfrentarlos, ¿no? Absolutamente. Porque uno se enoja por ahí, mantiene el estado de enojo, y tiene que venir la tristeza, porque si no nunca enfrentamos ese duelo. Bueno, ¿no? esto es lo que se llama la elaboración. Cuando uno piensa en un duelo, y tal vez esto también es lo que nos preguntaba Fernando, esos pasos, el dolor, la angustia, el enojo, el dolor, la angustia, esos pasos, tienen que dar lugar a una elaboración. Elaboraciones quiere decir que de alguna manera eso que fue un impacto para mi vida emocional, yo puedo transitarlo y puedo acomodarlo. Entonces, vos perdés un ser querido y vos te vas a dar cuenta que los primeros tiempos quedás totalmente pegado a esa idea y pensás en la persona y te viene toda la historia y recordás desde los últimos momentos los más terribles, las imágenes más brutales hacia el resto de la historia, y uno va y vuelve, y entonces cuando va y vuelve por ahí se encuentra con las cosas bonitas vividas y también se encuentra con sus deudas. Cómo no le dije tal cosa, cómo no hice tal otra, cómo yo había quedado que íbamos a hacer y no lo hice. Entonces cuando transitamos esa historia, ¿sí? ¿Qué hacemos? La recuperamos adentro. Mientras yo hablo contigo, así los dos de cuerpo presente, yo te tengo a vos ahí. Pero cuando terminamos ahora el programa y yo me voy para mi casa, me voy reelaborando esta historia. Y entonces, ¿dónde te tengo? Acá adentro. Digamos, te tengo dentro mío y puedo pensar en vos todo lo que conversamos. Lo mismo pasa con el duelo. Cuando el otro se va, uno tiene que reconstruir el objeto adentro. Cuando tu madre ha fallecido, cuando tu marido te ha dejado, cuando ha partido un hijo, cuando se nos fue la juventud, cuando una ilusión se marchitó, ¿qué pasa? Tengo que recomponer esto dentro mío, tengo que reconstruir eso adentro. Y ahí al reconstruirlo lo ubico en determinado lugar y tal vez ahí venga lo que decían los brasileños. Resignación y optimismo. Digo, que uno pueda aceptar esa historia, pueda aceptar que esto es parte de la historia y pueda a partir de ahí seguir armando ¿sí? una vida. Y optimismo, ¿qué sería esto? La capacidad de tener el deseo de seguir armando una vida. Bien, un lujo hoy, Adolfo. Un lujo las preguntas de los amigos que nos han dado letra impresionante. Sí. Espero que siga así. Acordate de tu consulta por WhatsApp al 15 44 80 100 o por mail a madmultimedios@gmail.com o a través del Facebook TV Tandil Noticias. La verdad que me quedé... Te toca. Gracias a los amigos con esas preguntas. Y bueno, en algún momento todo esto se vive, en algún momento lo vivimos, ¿no? Es inexorable. Gracias, Adolfo, y nos vemos. Gracias a vos y gracias a la audiencia. El mes que viene. Y nos vemos dentro de 3 semanas. 3 semanas. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos.